Nuestro texto hoy es Isaías 49 y vamos a leer de entrada los versículos 18 al 23. Para cortar un poquitito, no va a ser demasiado extenso. También es parte de lo que vamos a estar considerando. Son los versículos 24 al 26, pero que vamos a ir complementando después. Vamos a leer ahora Isaías 49, 18 al 23. Así dice la palabra de Dios. Alza tus ojos alrededor y mira. Todos estos se han reunido, han venido a ti. Vivo yo, dice Jehová, que de todos como de vestidura de honra serás vestida, y de ellos serás ceñida como novia. Porque tu tierra devastada, arruinada y desierta, ahora será estrecha por la multitud de los moradores, y tus destruidores serán apartados lejos. Aún los hijos de tu orfandad dirán a tus oídos: estrecho es para mí este lugar, apártate para que yo more. Y dirás en tu corazón: ¿quién me engendró estos? Porque yo había sido privada de hijos y estaba sola, peregrina y desterrada. ¿Quién pues crió estos? He aquí yo había sido dejada sola. ¿Dónde estaban estos? Así dijo Jehová el Señor: he aquí yo tenderé mi mano a las naciones, y a los pueblos levantaré mi bandera, y traerán en sus brazos a tus hijos, y tus hijas serán traídas en hombros. Reyes serán tus ayos, y sus reinas tus nodrizas. Con el rostro inclinado a tierra te adorarán, y lamerán el polvo de tus pies. Y conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí. Seguimos en el capítulo 49 del libro de Isaías. Y una vez más me parece importante recordar, al leer estos textos, que el mensaje de Dios en este texto, estas palabras, fueron y son primariamente para la nación de Israel. Hay que ubicarse siempre en eso. Debido a que Israel había pasado por tiempos muy duros de disciplina por parte de Dios, que les entregó a la cautividad por causa de su rebelión y su desobediencia, la infidelidad de Israel, sobre todo al entregarse a los ídolos, siendo infiel a su marido, a su Señor y Dios. Pero cuando ellos, bajo la severidad del castigo, decían, como habíamos leído el domingo pasado, Jehová se olvidó de mí, Dios les dice: yo nunca me olvidaré de ti. Y entonces en ese contexto llegamos a las palabras que hoy nos toca considerar. Dios afirma y confirma su amor y su promesa de restaurar a sí mismo a su pueblo escogido. A partir de ahí, y como siempre señalo también, las escrituras dicen que todas las cosas escritas en este libro son para nuestra enseñanza. No son solamente para quedarnos en la historia, sino que para que aprendamos de ellas. Y además porque tienen su pleno cumplimiento en Cristo. Entonces vamos a estar aplicando y extendiendo o viendo cómo estas promesas se extienden a nosotros. En el versículo 18, el primero de los que leímos, Dios se dirige a Sión. Sión, el monte de Sión, o sea, a Jerusalén, que se encontraba desolada, abandonada, como una mujer a quien le arrebataron sus hijos. Y en sentido figurado es lo que sucedió cuando sus hijos, o sea,
todo Israel. Primero las 10 tribus del norte fueron al cautiverio bajo Asiria, y después le llegó el turno a Judá, al reino de Judá, que fue invadido por Nabucodonosor y llevado cautivo a Babilonia. Y en esa condición es que ellos se sentían así, ¿verdad? Desolada, así como aquí habla de los hijos de tu orfandad, ¿sí? Porque fueron llevados debajo su cobijo. Y así Dios les renueva sus promesas, especialmente su promesa de restauración, y le dice que mire a su alrededor, imaginando, viendo por la fe lo que Dios va a hacer. Dice, todos estos se han reunido, han venido a ti. ¿Sí? Eso es algo que Dios va a hacer, está pronto a hacer, y que el primer cumplimiento de eso iba a ser cuando, después de los 70 años, Ciro ordenó que todos los que querían podían volver, y volvieron con Zorobabel. ¿Sí? En los libros de Esdras, Nehemías encontramos eso, el cumplimiento. Todos estos se han reunido, le dice, han venido a ti, porque tu tierra que ahora ves devastada, arruinada, desierta, se va a volver a llenar, le dice, y va a ser tal la multitud que el lugar les va a resultar pequeño. Yo les estoy repitiendo un poquitito más, con palabras, en algunos casos cambio un poquito para que sea más fácil de entender, pero ustedes pueden estar viendo y repasando que eso es lo que dice en el texto que hemos leído. Esta tierra que vos ves ahora desolada, hay una desolación aquí, te va a quedar chico. Tanto es así que los hijos de tu orfandad, dice, que los que te fueron despojados van a volver y van a pedirte más lugar. Dicen, estrecho es este lugar para mí, dice. Yo necesito más espacio, porque iban a ser tantos los que estarían poblando de nuevo. Tantos serán, y allí dice que Jerusalén dirá, Jerusalén como la madre y de aquellos, va a decir, ¿y de dónde me salieron todos estos? ¿De dónde me salieron tantos hijos? Yo estaba sin hijos, estaba sola, ¿dónde estaban estos? Y sí, porque la nación creció y se multiplicó en el destierro. En parte eso se cumplió, muy muy en parte, y en parte corresponde todavía, aún para nuestros días, está en el futuro, ¿sí? Aunque hoy ya está muy poblado, ¿sí? Pero no es todavía ese tiempo, el tiempo final en el que sí van a venir de todas partes. Ustedes saben que hoy día hay más judíos fuera de la tierra de Israel que en Israel mismo, ¿sí? Hay más afuera que adentro. Hoy que ya pueden ir todos los que quieren, ¿verdad? Hay más judíos fuera del territorio de Israel que allí. Un antecedente también de eso en la historia bíblica es lo que sucedió, un antecedente en pequeño. Cuando José, ¿se acuerdan de José, el hijo de Jacob, el primero de los hijos que le dio su amada esposa Raquel? José, el que había sido vendido como esclavo por sus hermanos, y después fue prosperado en Egipto, después de mucho sufrimiento, de muchas injusticias que soportó allí, engendró a 2 hijos, ¿verdad? De la esposa que el faraón le dio, ¿verdad? Esos hijos eran Efraín y Manasés, y cuenta en el Génesis que José le trajo a sus hijos junto a su padre Jacob ya después del reencuentro, ¿verdad? Jacob ya muy muy anciano,
Y en Génesis 48:8 dice que vio Israel los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? ¿Sí? Allí le vio, no solamente le volvió a ver a su hijo, sino a los hijos de su hijo. Estaba tan feliz Jacob en sus últimos días. Y ahí vemos en una dimensión muy, muy pequeña, ¿verdad? Lo que después aquí está diciendo Isaías que va a suceder con Jerusalén cuando Dios, y eso en la edad del reino, haga volver a la tierra de Israel a los desterrados que nacieron, se multiplicaron, crecieron como nación en tierras de gentiles. Yo voy a hacer que las naciones traigan a tus hijos y tus hijas, es lo que dice ahí en el versículo 22. Y del versículo 23, el último que leímos, voy a remarcar solamente la última parte, donde dice, y conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí. El versículo 25, también en la última parte, dice, y yo salvaré a tus hijos. Aquí voy a remarcar algunas cosas que representan una misma idea en la que quiero enfatizar. Y conocerá todo hombre que yo, Jehová, soy el Salvador tuyo, dice en el versículo 26, también la última parte. Yo, Jehová, soy el Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Qué promesas tan maravillosas para una nación que se encontraba desolada como madre a quien le fueron arrebatados sus hijos. Y estas promesas, que son, como les dije al principio, específicas para Israel, también nos bendicen a las naciones, bendicen a las naciones gentiles. Como dice, y ahora les voy a pedir ir a Romanos capítulo 11, dejando siempre ahí marcado en Isaías 49. Y les invito a mirar en Romanos capítulo 11, versículos 11 y 12. Ahí también está hablando de ese tiempo en que Dios va a volverse a Israel, porque ahora Israel está como dejado a un lado para que el mensaje del Evangelio llegue a todas las naciones gentiles, ¿verdad? Ese es el orden, así como dice en Romanos, que no vamos a estar leyendo eso ahora, pero ahí dice que el haber dejado del lado de Israel fue para bendición de los gentiles, porque por eso, como Pablo le explícitamente dice, también le dice a los judíos cuando no querían escucharle, le dice, bueno, ustedes no se consideran dignos, ahora me voy a los gentiles. Y así es como el Evangelio llegó a nosotros. Pero Dios se va a volver a ellos, cuando la plenitud de los gentiles, o sea, hasta el último gentil que está en el anticipado conocimiento y determinado consejo de Dios, ¿verdad? Uso palabras que están en otro texto, pero así es, ¿verdad? Según ha dispuesto el Señor hasta cada último gentil que entre, entonces Dios va a volverse con preferencia a la nación de Israel. Entonces leo Romanos 11, versículos 11 y 12, y dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Realmente los planes de Dios y sus pensamientos son inescrutables, insondables, dice ahí en Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas
de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Realmente los planes de Dios son sin comparación y son perfectos. Porque en la plena restauración, que es ese momento profetizado por Isaías y que aquí también encontramos en Romanos, está involucrado todo el mundo, todas las naciones están por la preferencia a Israel, que cuando fueron dejados de lado fue para bendición, y cuanto más entonces cuando ellos vuelvan a ser abrazados con preferencia por Dios y sus planes, dice. Todos, porque todos los creyentes de todos los pueblos vamos a ser juntados al Salvador que reina, que va a reinar en ese momento. En el libro de Apocalipsis también, un poco hablando de este alcance universal, no porque todos los seres humanos, sino porque de todas las naciones vamos a estar reunidos. Si miramos en Apocalipsis capítulo 5, versículos 8 y 9, ahí también vamos a ver ese alcance. Esto realmente ya estaba ya desde Abraham cuando Dios le dijo que en su simiente todas las naciones iban a ser bendecidas, ¿sí? Todas las naciones de la tierra, y su simiente es Cristo, y ahí es donde nosotros somos alcanzados en Cristo. Apocalipsis capítulo 5, versículos 8 y 9, ahí están todos los redimidos, y dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Subrayo: con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Pero dejando un poquitito de lado la cuestión escatológica, siempre difícil, ¿verdad? Con la que hay que ser muy fino, profundo también. Aún hoy podemos gozarnos en la esperanza de las promesas de Dios. Las promesas de Dios que son fieles, verdaderas son. Y las promesas de Dios en Cristo. Leímos en el versículo 23 que Dios dice, estoy hablando de Isaías 49. En el versículo 23 Dios dice: no se avergonzarán los que creen en mí. Estas palabras me llevan a Romanos 5:5. Si quieren buscar, tomar nota, no sé cómo acostumbran a hacer. En Romanos 5:5, Pablo está hablando también de la esperanza. Y dice que la esperanza no avergüenza. ¿Qué quiere decir esto? La esperanza no avergüenza. Sencillamente que nosotros estamos esperando en aquel que es tan fiel, tan cumplidor de su palabra, que nadie se va a quedar esperando y después va a quedar frustrado porque las promesas no se cumplieron. Como pasa con las promesas que hacemos nosotros, como débiles hombres que faltamos a nuestras promesas. Pero que cuanto más nos acercamos a
a la semejanza de Cristo. Y cuanto más estamos alimentados con el aceite de la unción, ¿verdad?, que es el Espíritu Santo, ese es nuestro depósito, así como estamos viendo en Zacarías. Estamos ahí conectados, entonces más nosotros también podemos ser así como es Dios. Y la esperanza en Él no avergüenza, porque toda palabra que Él dijo es palabra que se cumplió o que se va a cumplir. Todas las palabras de la Escritura, el Evangelio, las epístolas, el Espíritu Santo nos anima siempre a descansar seguros en las promesas, porque el que prometió es fiel, es verdadero. Ninguno de los que esperan en Él será avergonzado. Hebreos 6:17, también si quieren tomar nota o estar mirando ahí, no voy a leer así textualmente, pero dice que hay cuenta que Dios, cuando le hizo las promesas a Abraham, y Dios hizo eso, hay que ir también ahí allá al Génesis para mirar cómo eso fue, cuando Dios le dijo que partiera, que pusiera aves así a un lado y al otro, porque esa era la manera en que se sellaban los pactos, tenían que caminar en medio de ese, como un caminero así, y ahí sellaban el pacto. Y esa vez dice que Dios, para mostrar más firmemente que sus promesas son inmutables, que sus promesas no pueden cambiarse y no pueden dejar de cumplirse, Dios juró a Abraham para que su palabra sea más firme y para que nosotros aún seamos animados en la esperanza. No solamente dijo, sino que también juró, porque entre los hombres se acostumbraba, y todavía hoy se practica, que el juramento dice que pone fin a toda controversia. Nosotros cuando éramos niños también, yo por lo menos recuerdo, no sé ustedes, ¿verdad?, si practicaron eso, pero nosotros, como nos conocemos todos que éramos mentirosos y somos mentirosos, ¿verdad?, entonces no queríamos creer algo, entonces decíamos, te juro, ¿verdad?, decíamos, ¿verdad?, y porque cuando dice te juro ya tenés que creerle porque te está jurando, ¿verdad?, y hasta nos animábamos a jurar por algo o por alguien muy grande. Entonces, me está jurando, entonces debe ser cierto porque está jurando. Y por eso Dios juró, no porque Él sea mentiroso, sino porque nosotros estamos tan acostumbrados a tratar con la mentira, ¿sí? Y Dios dice que quiso que nosotros estemos más afirmados en su palabra, tal es así que no solamente dijo, sino que también juró. Y no teniendo alguien mayor por quien jurar, juró por Él mismo. Dice, juró por sí mismo. Y así la palabra de Dios, las promesas de Dios son tan firmes que nos animan a esperar y a aferrarnos en sus promesas, en todas sus palabras en las que esperamos. Dios también dice en Hebreos 10:23, si es que fueron a Hebreo, entonces están ahí cerca. Hebreos 10:23 dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Al hombre natural le parecen imposibles o de imposible cumplimiento las promesas de Dios. Entonces el hombre se imagina o que es fantasía o que a lo mejor no es tan literal o cosas así. Y sin embargo, Dios es cumplidor de sus pactos, cumplidor de sus promesas. Y podemos vivir así como dice en Efesios 2, en Efesios 2:12. Está hablando de cuál era nuestra condición antes de recibir la gracia del perdón y la salvación. Y así vivíamos antes de conocerle a Cristo, y así vive mucha gente, multitudes viven así. En Efesios 2:12 dice, sin esperanza y sin Dios en el mundo.
sin esperanza. ¿Por qué? ¿Por qué sin esperanza? Sin esperanza, hablando de la esperanza en su significado bíblico. Esas son las cosas que nosotros tenemos que corregir. Cuando hablamos de esperanza en el sentido cristiano, nosotros hablamos de lo que esperamos conforme a las promesas de Dios. Esa es la esperanza. No como habla el inconverso, el incrédulo, que para quien esperanza es aferrarse a alguna posibilidad, así que puede ser hasta muy remota o muy pequeña, así, pero que puede ser que suceda, ¿verdad? Esa no es la esperanza bíblica. La esperanza bíblica es la confianza, absoluta confianza en la palabra de Dios, de aquel que prometió. Por eso dice, ninguno de los que en él espera será avergonzado. Porque nosotros podemos ser avergonzados, somos avergonzados cuando esperamos en alguien que promete algo y después no cumple. Por eso yo no confío. Ya a mis casi 62 años, ya estoy curado de creer en las promesas de los políticos. Ya no me entra ese tipo de cosas, ¿verdad? Confío, sí, en Dios confío, ¿verdad? Y nosotros somos como iglesia mandados a hacer oración también por los gobernantes. Pero no, mi esperanza yo ya no puedo poner en ellos. Sí, en el Señor. Porque maldito el que confía en el hombre, dice. El hombre que confía en el hombre. Pero el que confía, el que espera en las promesas del Señor, ese no va a ser avergonzado. Así es, hermanos. Los últimos 3 versículos que no leímos completo, yo hice referencia nomás, le invito a mirar ahora al final de este capítulo 49 de Isaías. Dice así, versículos 24, 25 y 26, dice: ¿será quitado el botín al valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? Pero así dice Jehová: ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado al tirano. Y tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. Y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes y con su sangre serán embriagados como con vino. Y conocerá todo hombre que yo Jehová soy salvador tuyo y redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Aquí se plantea la interrogante y también está la respuesta de Dios. ¿Será quitado el botín al valiente? ¿Se le podrá rescatar al cautivo de un tirano? Y Dios dice, ciertamente, el cautivo va a ser rescatado, el botín será arrebatado del tirano. No importa si el que tiene en cautividad es un gigante, eso quiere decir aquí el valiente, un gigante, un poderoso. Tal como el mismo Satanás. Satanás es el mayor gigante y el mayor tirano que tiene cautivos en prisiones de maldad a sus presos. Miren ahí en Isaías 14, 17. Ahí está hablando de Lucero, de Satanás. Y dice que a sus presos nunca abrió la cárcel. Él no tiene compasión así de uno a quien le tiene aprisionado y dice, andate, te dejo ir. No, él quiere exterminar a las criaturas de Dios. Nunca les abre la cárcel. Pero de Jesucristo, Dios dice, y como Jesús mismo dijo cuando tomó el libro de Isaías, el rollo, dice aquella vez en el capítulo 4 de Lucas, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado a dar libertad a los cautivos, a abrirles la puerta de la cárcel. Él vino a liberarnos, a dejarnos ir libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dice en el Evangelio de Juan. Y aquí dice en el versículo 25 de capítulo 49 de Isaías, y yo salvaré a tus hijos. Y en el 25, yo Jehová. En el 26, mejor, en el 26 dice, yo Jehová soy salvador tuyo
y redentor tuyo, el fuerte de Jacob. ¿Qué cadenas hoy nos parecen imposibles de romper? ¿Qué cadenas necesitan ser rotas hoy? Las cadenas que muchas veces hemos sido sorprendidos mejor al ver romperse, son estas cadenas en las que el enemigo, el adversario nos tenía cautivos. A mí me sorprende mi propia historia de salvación, ¿sí? Muchos conocen detalles, pero yo fui realmente un tizón arrebatado del fuego. Y muchos tienen historias parecidas. Finalmente todos los que hemos sido rescatados. Ahora, hay cadenas y cadenas que necesitan ser soltadas en nuestras vidas. Y aquí, pensando en estas preguntas que el Señor hace, ¿será libertado el cautivo? Y la respuesta también del Señor que dice sí. Sí, el Hijo de Dios nos hace libres del pecado, libres de los vicios, libres de la idolatría o lo que sea. Todo eso se derrumba bajo el poder del Salvador y Redentor nuestro. Un versículo para cerrar por hoy. En Zacarías capítulo 9, versículo 11. Zacarías capítulo 9, versículo 11. Eso está ahí cerquita de la profecía que habla de la entrada de Jesús, del rey montado en un pollino, en un burrito. En el capítulo 9 también, versículo 9 de Zacarías está. Y el versículo 11 de Zacarías 9 dice: y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Esa sangre, hermanos, que ahí menciona, es la sangre de Jesucristo, la sangre que nuestro Salvador vertió sobre la cruz. En esa sangre nosotros somos librados. Esa es la sangre del pacto, esa es la sangre del precio pagado para nuestra redención, para nuestro rescate. Yo recuerdo un poco aquí, les traigo a la memoria que la salvación, el rescate, la redención, no se acaba en su definición y en su alcance en la salvación en el futuro, ¿verdad? Para decir, bueno, yo soy salvo y eso significa que cuando me muera me voy a ir al cielo. Eso es verdadero. Ese es el final del camino. El fin, dice la Biblia, ¿verdad? Es la salvación de nuestras almas. Pero también el rescate, la redención, consiste en rescatarnos de nuestra vana manera de vivir, liberarnos de los vicios y de todas estas cosas que encontramos. Y el que mentía ya no mienta, el que robaba ya no robe, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces así es como se verifica y se manifiesta verdaderamente la salvación, ¿sí? Por eso que los hijos de Dios se conocen, Dios les conoce, Dios nos conoce por el sello que puso sobre nosotros, que dice que somos su propiedad, que fuimos adquiridos por Él y Él va a venir por los suyos, ¿sí? Pero también dice, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo, ¿sí? Hermanos, todas las cadenas pueden ser rotas, que sean rotas hoy. Confiemos en eso, confiemos en su palabra. Como cantábamos antes en un corito también, no sé si ustedes cantaron o los que somos muy viejos nomás nos acordamos, ¿verdad? Cristo rompe las cadenas, ¿sí? Cristo rompe las cadenas, hermanos. Amén. Vamos a orar para terminar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias. Gracias por Jesucristo.
en quien las cadenas han sido rotas, porque el que nos tenía cautivos, ese gigante, no nos iba a dejar ir libres, pero fue despojado de su dominio, de su poder, por nuestro Señor, nuestro Salvador. Gracias, Señor, por Jesucristo, por la sangre de su pacto, por la cual hemos sido salvos. Amén.